Hola amigos, estamos hoy día en una nueva edición más de este curso de globalización y estos videos. Quiero agradecerles a ustedes por estar ahí en su computadora, en su laptop, en su teléfono. Y hoy día nos hemos reunido con Bruno Rivas, periodista, docente universitario, con una maestría en estudios culturales, para hablar de un libro que se llama Cultura Mainstream. Sin más trámites, le vamos a dar la palabra a Bruno. Bruno, gracias por estar en esta conversación. Más bien, gracias a ti, Daniel, por la invitación y para poder conversar de un libro que a mí realmente me fascina, ¿no? El libro Cultura Mainstream de Frédéric Martel es uno de los que más me gusta del curso que dictamos de globalización. Y quisiera explicar un poco cómo así el libro fue sugerido para ingresar en nuestro sílabo, ¿no? Se habla mucho de la globalización y cuando uno habla de la globalización, generalmente a la cabeza se le viene flujos económicos, ¿no? O contacto entre naciones por lo político, ¿no? Lo militar, ¿no? El comercio que se intercambia, pero otro gran factor es el que vemos en la tercera unidad del curso de HU66 y en la segunda de HU65, que es el tema de la cultura. Exactamente. ¿No? Como no solamente se mueven flujos de dinero o hay contacto de personas en términos comerciales, sino que también la cultura está inmersa y justamente Cultura Mainstream es uno de los libros que nos ayuda a entender eso y gracias a un trabajo realizado por el ex diplomático francés Frédéric Martel, ¿no? Que se da el trabajo de viajar por todas las regiones del mundo para ver cómo funciona la cultura y en particular la cultura de masas. Exacto, además es un personaje bastante curioso porque es periodista, es un sociólogo, encima tiene, digamos, una serie de libros muy actuales, Smart, ¿no? Cultura Mainstream, y hay una cosa que a mí me parece bien interesante, que es justo una de las cosas que tú decías al comienzo, cómo es que el libro llega al sílabo de globalización y cómo es que, me acuerdo que tú fuiste uno de los que lo sugeriste. Entonces me gustaría preguntarte básicamente eso, ¿cómo es que llega este libro? Y la otra es una pregunta súper pragmática, me voy a poner en los zapatos de los alumnos, ¿para qué me sirve? Porque por lo general los alumnos están enfrascados en la globalización como un fenómeno económico y de pronto llega este libro a sus manos y como que no le encuentran al comienzo un sentido. Sí, como conversábamos, lo importante de este libro es ver cómo la cultura está inmersa en un proceso tan interesante y tan particular como es la globalización, ¿no? Como probablemente cosas tan que uno puede pensar banalís como utilizar cierto tipo de ropa o escuchar cierto tipo de música o ir a ver cierto tipo de cine que uno pensaría que no tiene nada que ver con la globalización, en realidad son parte de estos fenómenos que vienen con la globalización, ¿no? Entonces, justamente el trabajo de Frédéric Martel de analizar cómo se genera cultura de masas en el mundo es excelente para poder darnos cuenta de eso, ¿no? Entonces, todo alumno de comunicaciones o de administración que quiera saber cómo se funcionan los fenómenos culturales y cómo uno está expuesto a la cultura de otros, debe revisar para empezar ese libro. Quizás lo primero que nos podría servir para entenderlo es hablar de el término, bueno, intentar rescatar el título, ¿no? Él habla de cultura mainstream, ¿no? Cómo se generan los fenómenos globales, los fenómenos de masas del mundo. Bueno, cultura mainstream significa o es la idea de cultura masiva. Exacto. ¿No? Es una cultura o cómo se genera cultura que esté al alcance de todo el mundo, ¿no? Que a mí me hace recordar mucho ese título de este álbum de Depeche Mode, que es música para las masas, ¿no? Claro, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos algo que pueda ser consumido por la mayor cantidad de gente? Así ¿no? es. Lo que vemos en este libro es que nada es casualidad, ¿no? Hoy en día la cultura de masas es un modo de hacer dinero, pero también es un modo de influir, ¿no? en otras sociedades, ¿no? En otras culturas, ¿no? Y ahí entra un poco el concepto que plantea Martel al comienzo, que es cuando va a visitar a Joseph Knight, ¿no? Que es el director de la Escuela de Ciencias Políticas, Estudios Internacionales en Harvard, y le habla de Smart Power, Soft Power y Hard Power, ¿no? Que de repente lo puedes explicar un poquito.
Soft power es justamente un término que se puso de moda con Obama, ¿no? El poder, si nos remitimos a otro autor que vemos en el curso, que es Castells, es básicamente una relación, ¿no? Cómo yo puedo imponerme sobre ti, ¿no? Lo común a lo largo de la humanidad siempre ha sido el hard power, ¿no? Cómo una persona se impone sobre la otra. Lo común durante siglos fue el uso de la fuerza, ¿no? Yo, para poder dominar a otra persona, utilizo un ejército, ¿no? Invado Panamá, invado Irak, ¿no? Exacto, ¿no? Pero desde el siglo pasado, desde el siglo XX, ya se ha desarrollado otra manera mucho más sutil, ¿no? Y Estados Unidos ha sido quizás la que mejor la supo desarrollar, ¿no? Que es el soft power, ¿no? El modo de dominación cultural, ¿no? Exacto. Justamente lo que ve Martel hoy en día es que ya ese modo de dominar a las masas a través de la influencia cultural, ¿no? El mejor ejemplo es Hollywood, ¿no? Cómo se vendía Estados Unidos al mundo a través de las películas, ¿no? Que vendían el American Way of Life, ¿no? El modo de vida perfecto era el que se vivía en Estados Unidos, y Latinoamérica hemos sido nosotros, o sea, nosotros que hemos crecido en los 80 y podíamos ver cine millonario, veíamos todas las películas de Estados Unidos, ¿no? Y hemos crecido con esas ideas. Y yo recuerdo mucho, y en ese sentido tengo que agradecerte las recomendaciones que nos dices, por ejemplo, para ver algunas películas en donde quedaba claro cómo detrás de una historia había ideología, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, ahorita en Iron Man. ¿Te acuerdas que tú en algún momento lo sugeriste? Y luego, haciendo un poquito de arqueología, encontramos Rocky 4, en donde Rocky Balboa se enfrenta a ese personaje que está representando a la Unión Soviética. Iván Drago. Exactamente, y retrocediendo un poquito más, combate, y todo, no combate el de ahora, el combate de estos soldados norteamericanos que luchan en la Segunda Guerra Mundial, y entonces cuando aparecen los alemanes, que son los malos de la película, encarnan unos valores completamente opuestos a los norteamericanos, que están casi idealizados, luchan por la libertad, ¿no? Y es casi como hay todos estos valores de la democracia, ¿no? Que están tan presentes, ¿no? Ahora, una de las cosas que me encantaría que desarrollaras es el tema de la industria del entretenimiento, porque básicamente Cultura Mainstream habla sobre el entretenimiento, ¿no? Sobre cómo esta industria mueve millones de dólares, y lo más interesante es cómo ahora el mercado es un mercado global, y creo que ahí conecta mucho con nuestro curso. Cuéntame un poco sobre qué es lo que dice Martel respecto a lo que está ocurriendo en el mundo actualmente. Esa podría ser una de las fijas, por ejemplo, si quisiéramos poner como fija, obviamente no la vamos a preguntar, pero es como el meollo, la matriz de lo que él dice, ¿no? Claro, ¿no? Martel juega con un término que se generó en la Escuela de Frankfurt, ¿no? Que es el término industria cultural, ¿no? ¿Qué es una industria cultural? O sea, la cultura, generalmente, uno cuando piensa en cultura, ¿no? Piensa en las danzas típicas de un país, ¿no? Piensa en la música de un país, el folclore. Entonces, o la alta cultura también, ¿no? Claro, o la alta cultura, ¿no? Las pinturas que uno puede encontrar en la música clásica, en ¿no? los museos, ¿no? La Capilla Sixtina, la música clásica. Entonces uno no encuentra ahí una relación con lo comercial, ¿no? En la década de los 40, me parece, 50, la Escuela de Frankfurt encuentra eso, genera ese término llamado industria cultural, ¿no? Que indica que hoy en día la cultura también puede tener un valor comercial, ¿no? Y su mejor ejemplo eran las películas que hacían los nazis, ¿no? Para poder dominar a las masas, ¿no? Luego la crítica pasó a Estados Unidos, ¿no? Y Hollywood, ¿no? Como una película es un producto que no solamente busca que haya una compra de entradas, sino que al mismo tiempo también influye culturalmente, ¿no? Porque como tú lo dijiste, cuando uno ve las películas de Estados Unidos, encuentra ahí que los héroes siempre son los estadounidenses. Pero Martel propone que ese término industria cultural ya queda caduco con la realidad de hoy, ¿ya? Él propone un nuevo término al cual él llama industria creativa o industria de contenido, ¿no? Que propone que en este proceso de generación de un producto generado para las masas, producto de entretenimiento,
ya no solamente participa una fábrica o una compañía que sería Hollywood en este caso, sino que también están inmiscuidos los gobiernos, también están inmiscuidos microempresas, ¿no? Y ya no solamente te venden la película, sino te venden servicios, ¿no? Cuando uno va al cine, por ejemplo, ¿en qué gastas tú más cuando vas al cine? Bueno, obviamente en todo lo accesorio del cine, ¿no? Que está desde el popcorn, La canchita, exacto. ¿no? Si vas con tu hijo y de repente van a ver la película de Avengers, o ve la máscara de Iron Man y te la tienes que comprar porque la quiere. Entonces hay toda una gama de servicios que van con estas industrias de contenido, ¿no? Pero quizás lo más interesante es lo que él nos dice de cómo los gobiernos impulsan estas industrias de contenido, cómo tienen una participación importante. Hace algunos años, cuando yo trabajaba en el diario El Comercio, hubo un momento en que yo empecé a hacer varias notas con la Embajada de Corea del Sur. Y entonces en una de las visitas que yo hice a la embajada, una de las entrevistas que hice, el embajador se acerca y me dice: usted debería ver novelas coreanas, ¿no? Entonces yo me quedé intrigado, ¿no? ¿Qué es lo que quería hacer él, ¿no? Y ahora, bueno, cuando pasaron los años, me encuentro con Martel, entendía esa sugerencia, ¿no? Para los gobiernos es importante que las industrias de contenido tengan éxito, porque si las novelas coreanas llegan al Perú, si se extienden, ¿no? Si yo publico una nota sobre las novelas coreanas y hago que el público se entere y empiece a verlas, la imagen de Corea del Sur va a tener una importancia más relevante entre el panorama geopolítico y por ende Corea del Sur va a tener cada vez más voz a la hora de intercambiar criterios con otros países, ¿no? Entonces para los gobiernos es muy importante las figuras de sus industrias de contenido porque les dan posibilidades de poder, regresando al soft power, tener esa influencia global en el entorno mundial, ¿no? Entonces hemos hablado de cultura mainstream, entendida como cultura de masas o cultura para todos. Hemos hablado de soft power y hard power y smart power, entendido como la influencia que puede tener los contenidos a nivel ideológico. Hemos hablado sobre las industrias culturales, que ahora se llaman industrias del contenido, y sobre cómo es que ahora ya no hay solamente una única industria que sería Hollywood, sino que han aparecido más industrias como Televisa, como Rotana, como Al Jazeera, etcétera, una gran cantidad. En la segunda parte vamos a venir con las conclusiones y los desafíos que nos plantea Cultura Mainstream, este libro tan interesante que animamos a leer a nuestros estudiantes.